Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a iniciar con la sesión 10 del curso de Estadística aplicada en la investigación biomédica. Vamos a ver el tema de comparación de dos muestras independientes y también vamos a ver las pruebas para comparar dos muestras que están relacionadas. Vamos a ver también algunos conceptos básicos para distinguir qué es una muestra independiente, qué es una muestra relacionada. Bueno, entonces partimos de que tenemos un estudio de investigación en el cual hay dos poblaciones distintas que queremos estudiar. Entonces tenemos una muestra en una población y otra muestra en otra población. Cuando tenemos esas muestras así de manera independiente, que las poblaciones son distintas, pues hablamos de muestras independientes. Si la muestra se toma en un mismo grupo poblacional y esas personas pues son diferentes, pero están en un mismo grupo poblacional, entonces puede haber una noción de que las muestras son relacionadas, o también cuando en un mismo individuo se miden dos variables, o cuando un observador, dos observadores miden a un mismo individuo. Ahora vamos a ver en detalle unos ejemplos también que van a esbozar un poco más lo que son las muestras independientes y las muestras relacionadas. Básicamente el panorama que les estoy mostrando es para introducir unas pruebas estadísticas que se realizan cuando queremos comparar. En estudios de tipo analítico o también descriptivo en el cual se busca comparar grupos, podemos emplear pruebas como la prueba T de Student y también la prueba Utemann-Whitney cuando la normalidad en la variable respuesta o de interés no se cumple. En el caso de las muestras relacionadas, vamos a encontrar como métodos estadísticos aptos para aplicar la prueba T de Student en muestras pareadas o si no, la prueba de rangos con signos de Wilcoxon en caso que el supuesto de normalidad no se cumpla. Usualmente dentro del proceso de la inferencia estadística, las pruebas de hipótesis que vamos a emplear para la comparación de grupos en términos del promedio va a estar dada en función de la diferencia de los promedios, ¿sí? Si hay una diferencia que es nula, es decir, que no existe diferencias entre esos promedios de los dos grupos, o si realmente existen diferencias, o también se puede plantear hipótesis en términos de desigualdad, en donde podemos decir que un promedio de un grupo es mayor o menor que el del otro. ¿Sí? Esto aplica mucho para estudios de cortes, en el cual hay un seguimiento de tiempo, estudios de casos y controles, ensayos clínicos o estudios que buscan hacer comparación, ¿sí? Que son observacionales y que buscan comparar dos grupos. En este caso, cuando hacemos la comparación de una variable cuantitativa en términos del promedio, pues pueden darse en diferentes situaciones. Por ejemplo, comparar si hay diferentes niveles de hemoglobina en los grupos de estudio, si de pronto hay diferencias en las edades promedio de los grupos, si hay diferencia en el índice de masa corporal, si hay diferencias en la estatura, entre otras variables. Los objetivos principales de estos estudios van entonces a ser comparar como tal la variable de interés en los dos grupos. Entonces, casi que nuestra escritura como tal de los objetivos del estudio de investigación van a definir también el método que vamos a emplear. Veíamos en otras sesiones que muchas veces la manera como escribimos ese objetivo define la metodología y también la hipótesis que queremos investigar. Entonces, de esa manera debe haber una fuerte relación entre el primer verbo que estamos planteando en nuestros objetivos y esa metodología estadística principal en el análisis, porque también podemos aplicar en análisis secundarios otros métodos que de pronto permiten decorar un poco más la respuesta a nuestro objetivo general, pero en síntesis vamos también a darle prioridad a el enfoque del objetivo principal, que sería comparar, analizar como tal, determinar si existen diferencias. Son formas diferentes de escribir ese procedimiento de comparación que se busca cuando queremos comparar los
muestras que son independientes o 2 muestras que son relacionadas. Bueno, básicamente para recordar todo el proceso del que partimos, que es un problema de investigación, entonces recordemos que adicionalmente de la metodología buscamos que en los resultados se haya realizado una descripción como tal o exploración de las variables de interés, se hayan validado supuestos y posteriormente se presenten los resultados de las inferencias. Recordemos que existen 2 formas de evaluar esas hipótesis de investigación que permiten hacer la inferencia estadística, es decir, que permiten extrapolar un resultado, ya sea a una muestra y en caso tal de que tenga validez externa a una población de estudio. Y en ese caso, pues tenemos los intervalos de confianza y las pruebas estadísticas, que son las que vamos a ver a continuación, que están basadas en la formulación de pruebas de hipótesis. Las que vamos a ver el día de hoy son la prueba de T-Student, la T-Student pareada, la prueba Udemann-Whitney y la prueba de Wilcox. En general, a partir de esta sesión 10 y hasta la sesión 13, vamos a abordar este diagrama tratando de ver los principales métodos que en la estadística van a ser utilizados para dar respuesta a objetivos de diferentes tipos de estudios. Hoy nos vamos a centrar en estas 4 pruebas, entonces vamos a ver el caso en el cual hay una comparación de 2 grupos, muestras independientes, muestras relacionadas cuando tenemos datos numéricos, que es el caso del día de hoy, y cuando los datos son paramétricos o no paramétricos, que es decir, que tienen una distribución que es normal. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat y nos dice Juliana que no le queda claro cuándo se usan estos métodos o los que vimos en las sesiones pasadas. Bueno, para hacer una claridad aquí, los temas que veíamos en la sesión 7, que eran pruebas de hipótesis, en la sesión 8, que es intervalos de confianza, son una base teórica para introducir cada uno de los métodos estadísticos que estamos empezando a ver desde el día de hoy. Entonces, básicamente con lo visto en la sesión 7, que es de pruebas de hipótesis, vamos a poder identificar en qué caso estamos. Por ejemplo, si tenemos 2 grupos, entonces tenemos ya cómo formular la hipótesis. Y una vez formulada la hipótesis, podemos identificar si es pertinente hacer una prueba que sea paramétrica o no paramétrica, evaluando adicionalmente los supuestos de normalidad. Entonces, básicamente, a partir del día de hoy, lo que se hace es la implementación de la base teórica, que es pruebas de hipótesis, los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas, que es la sesión 6, y también la base del cálculo de intervalo de confianza a la hora de concluir si existen o no diferencias entre los grupos o si un coeficiente de correlación es estadísticamente significativo, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, hoy nos vamos a centrar únicamente en esta parte del diagrama y esta otra parte. Es decir, vamos a ver las diferencias que puedan existir entre 2 variables, entre 2 grupos que tienen una variable en común que es cuantitativa, y para saber si son diferentes en términos de su promedio o de su mediano. Bueno, listo. Espero que con estos temas claro el panorama, Juliana. Bueno, me confirmas. Entonces, básicamente empezamos por definir qué es una muestra independiente. Las muestras independientes son aquellas que se toman, como les mencionaba hace un momento, de 2 poblaciones que son diferentes. Entonces, por ejemplo, población sana, población de pacientes enfermos. Entonces, si selecciono al azar una muestra de esas poblaciones, en ese caso, de cada una, estoy hablando de que tengo 2 muestras que son independientes. Usualmente los grupos que están siendo seleccionados dentro del procedimiento de muestras independientes son tomados al azar.
Entonces, esto hace que se tenga una gran posibilidad en la aplicación de los métodos estadísticos que usualmente piden como requisito de que los datos provengan de una muestra que sea independiente y aleatoriamente distribuida. Y eso es una propiedad que usualmente en los métodos estadísticos se requiere. Para el caso de que es una muestra dependiente, vamos a tener una consideración, y es que estas muestras usualmente pueden ser parte de un estudio que es longitudinal, es decir, que involucra el tiempo y entonces pues hace una medición sobre el mismo individuo de lo que ocurre antes de la aplicación de un tratamiento y después. También encontramos que una muestra dependiente puede darse cuando una persona es observada a la vez por dos observadores. Y otra forma es cuando tenemos la formación de parejas en las cuales queremos ejercer un control para un caso dado. En los casos y controles a veces las muestras se toman de manera dependiente porque se hace un emparejamiento entre la variable que consideramos que puede generar confusión en los resultados. ¿Listo? Este tema de confusión en los resultados como un posible sesgo lo vamos a ver en una de las sesiones finales cuando veamos análisis de regresión. Entonces, para que no se vayan a preocupar por ese concepto todavía. Bueno, entonces, para continuar, entonces vamos a ya adentrarnos en lo que es la prueba de Student, la prueba U de Mann-Whitney y la prueba de Pariada y U de Wisconsin. Entonces, antes de iniciar, lo que vamos a hacer es, una vez tenemos nuestra variable de interés, vamos a probar el supuesto de normalidad, es decir, vamos a implementar lo que hemos visto en la sesión 6, en donde veíamos cómo se corrobora la normalidad. Entonces, tenemos nuestra variable de interés, hemos hecho nuestro análisis descriptivo, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, hicimos ya un análisis descriptivo. Ahora vamos a pasar a la parte inferencial porque nuestro objetivo, por ejemplo, puede ser comparar dos grupos. Entonces, en ese caso, evaluamos la normalidad en el conjunto de datos. Sabemos que si ese valor de pronto es mayor a 50, entonces aplicaremos una prueba de Kolmogorov-Smirnov y en caso contrario, pues podemos emplear la prueba de Shapiro-Wilk. Y en caso de que esa normalidad sea corroborada, es decir, que los datos tengan una afinidad, una compatibilidad con la hipótesis que estamos planteando, que es que los datos siguen una distribución normal, entonces vamos a aplicar o la prueba T-Student si la muestra es independiente o la prueba T-Student variada en caso que la muestra sea relacionada. Pero antes de llegar a aplicar como tal la T-Student variada, debemos evaluar si existe por referencias bibliográficas o por marco teórico alguna recomendación sobre la transformación de esa variable. Y esto a qué da lugar, por ejemplo, para análisis de datos genómicos, la expresión génica a veces debe ser transformada en términos de logaritmo para poder verificar como tal la normalidad de esta. En otros casos hay que calcular variables que requieren la raíz cuadrada porque así lo recomiendan en los procedimientos biológicos. Entonces, es de mucho cuidado antes de emplear directamente la prueba, también conocer cómo es el comportamiento de esa variable en otros contextos o que sean similares al que estamos evaluando o por libros que sugieran hacer algunas transformaciones. En caso de que no exista una transformación como tal específica, recordemos que entonces ahí vamos a poder emplear las pruebas no paramétricas. En esta diapositiva les presento algunas de las transformaciones más generales. Cada una, dependiendo de la variable respuesta, puede tener mayores ventajas o desventajas a la hora de transformar los datos. ¿Cómo escogemos qué transformación es la más adecuada? Para esto, uno de los ejercicios que podemos hacer como analista es, si previo a que hicimos la revisión no hay alguna transformación que sea como tal
la ideal que recomiende la literatura, podemos explorar cómo se comportan los datos aplicando cada una de estas y teniendo los diferentes escenarios. Y también evaluando si tiene algún sentido práctico o biológico o clínico también la interpretación de los datos en esos términos. La mayor dificultad que vamos a encontrar a la hora de hacer una transformación es que nuestras interpretaciones son un poco más complejas y muchas veces tenemos que revertir la transformación para poder comprender el resultado que estamos encontrando. La verdad, en estos casos, cuando desconocemos totalmente si esa transformación es exacta, mi recomendación es de inmediato de justificar que no existe como tal una literatura recomendada y emplear una prueba no paramétrica. Pues digamos que en el caso no paramétrico ya lo que hacemos es comparar, en el caso de en lugar de promedios, pasamos a comparar medianas. Entonces, ya trabajamos en términos de comparación de medianas para los grupos de estudio. Bueno, con esto entonces vamos a empezar a evaluar cada una de estas casillas que estamos viendo aquí y para eso pues tengo este cuadro para irnos ubicando en qué estamos viendo. Vamos a ver el caso de tipos de muestras independientes con una prueba paramétrica que lo que indica es que la distribución de los datos es normal. Y vamos a ver también el caso para cuando esa distribución de los datos no es normal. Vamos a ver también la prueba paramétrica y no paramétrica cuando las muestras son relacionadas. Entonces empezamos también por definir cuáles son las hipótesis que evaluamos. Recordemos que cuando hablamos de normalidad, los parámetros que están en medio de la hipótesis están en función del promedio cuando estas variables son cuantitativas. Y en términos de la variable de la hipótesis para una muestra pareada, evaluamos las diferencias entre los promedios. Mientras que cuando ya no existe como tal una distribución normal que se pueda evaluar o probar para los datos, lo que hacemos es establecer una hipótesis nula en función de la mediana. Entonces, la hipótesis nula nos dice que las medianas del grupo 1 y 2 son iguales y la hipótesis alterna nos dice que estas son diferentes. La hipótesis que plantea la prueba de Wilcoxon, entonces, plantea que también no hay diferencias o que sí las hay en términos de esas medianas. Entonces empezamos por la primera prueba, que es la prueba de Student, y esta prueba de hipótesis guarda mucha relación y es con el caso 4. Por eso les decía que esta sesión tiene una alta relación con esta sesión 6, 7 y 8, porque ya es como la aplicación o la implementación de estos casos. Entonces, supongamos que queremos evaluar la diferencia de promedios, entonces la prueba estadística que nosotros vamos a emplear para identificar diferencias entre promedios se llama prueba T de estudio. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer si queremos comparar dos grupos en términos de una variable cuantitativa? Primero, debemos garantizar de que esa variable siga una distribución normal y puede ocurrir que las varianzas sean desconocidas, es decir, que no conocemos la varianza del total de la población. ¿Por qué? Porque no hay estudios previos, porque no se hizo un estudio piloto. Entonces, al ser desconocidas, podemos emplear la prueba de T-Study. Adicionalmente, debemos evaluar la homogeneidad de varianzas. Y entonces, si encontramos que la varianza de los dos grupos son iguales, estamos en el caso 4. Y esto va a aplicar para tamaños de muestras pequeños o grandes. ¿Sí? En este caso, entonces, el estadístico de prueba que se está presentando aquí es el adecuado para las varianzas iguales en los dos grupos. Si esas varianzas dan que son diferentes, es decir, que se rechaza la hipótesis de homogeneidad con el test de Leven o con el test de Bartlett, que fue el que vimos en la sesión 6, entonces, en ese caso, el estadístico de prueba, que también está fundamentado en la prueba T-Student, entonces
va a variar un poco con respecto al cálculo que está en función de estas desviaciones estándar estimadas en cada grupo. Entonces, es importante saber distinguir que tenemos dos casos para la evaluación de hipótesis cuando queremos evaluar diferencias de promedios y que esto se evalúa con la prueba T-Study. Para eso entonces tenemos este ejemplo en el cual se quiere determinar el efecto del suplemento con vitamina A sobre crecimiento, plasma de sangre, caroteno, vitamina A, calcio inorgánico y el contenido de fósforo de las novillas de Holstein. Y para ello entonces se tomaron dos grupos, un grupo experimental y un grupo control. La variable que se midió fue ganancia de peso en libras. En este cuadro tenemos aquellas novillas que pertenecían al grupo control y aquí aquellas novillas a las que se les suministró la vitamina A. Luego hicimos el análisis exploratorio, calculamos también desviaciones estándar, gráficos y pues aquí para resumir vemos que al parecer la mediana del peso en el grupo control es un poco más baja con respecto a la mediana del peso del grupo 2, ¿sí? Pero también vemos que la distribución de estos datos pues parece tener una forma que es simétrica en los dos grupos, exceptuando aquí en este grupo control que la línea de la mediana está un poco más hacia la parte superior que inferior. Entonces, digamos que eso hace generar una sospecha y por eso planteamos la hipótesis nula de que la distribución de los datos es normal para evaluar si realmente existe normalidad en los dos grupos. Encontramos entonces, evaluando la prueba de Shapiro-Wilk, dado que tenemos en un tamaño de muestra menor a 50, que esa normalidad se puede corroborar en los dos grupos. Por lo tanto, la hipótesis ahora es plantear en función del promedio, porque hay normalidad, de que los datos de los promedios de la ganancia de peso en el grupo control es igual a la del grupo que se le suministró vitamina A. La hipótesis del investigador es que esos promedios de ganancia de peso son diferentes porque él está evaluando que visualmente las muestras parecen ser muy diferentes y que hay una mayor ganancia de peso en las novillas del grupo que se está evaluando como la vitamina A. Entonces, posteriormente, cuando ya evaluamos normalidad, planteamos nuestra hipótesis, también debemos evaluar si existe homogeneidad en las varianzas de los grupos. Y esto es para definir si usamos este valor P que corresponde a que las varianzas son iguales y en este caso podemos usar ese porque el valor P para la prueba de homogeneidad muestra que es mayor a 0.05. Entonces, en este caso, la conclusión que vamos a tomar para la prueba T-Student, que permite comparar los dos pesos promedios entre los grupos de estudio, nos indica que el valor P asociado a esta hipótesis es 0.011. Este valor P es menor a 0.05, que va a ser el valor de significancia que usaremos para decidir si se rechaza o no una hipótesis nula. En este caso, rechazamos la hipótesis nula que indica que los promedios de ganancia de peso sean iguales. Por lo tanto, existe suficiente evidencia para indicar que hay una diferencia estadísticamente significativa entre la ganancia de peso diferente, pues la ganancia de peso del grupo de vitamina A con respecto a la del grupo control. Esa sería la conclusión y estaría fundamentada en el uso de la prueba de T-Study. Ahora vamos a ver la prueba Udemann-Whitney. La prueba Udemann-Whitney va a usarse cuando tengamos que la distribución de los datos no es normal. Y usualmente cuando esta variable no es normal, podemos encontrar comportamientos en la distribución gráfica de la variable, en el histograma o en el gráfico de densidad, en donde veamos que hay comportamientos bimodales o un comportamiento asimétrico.
En esos casos, pues es preferible corroborar la comparación de esos grupos usando la prueba U de Mann-Whitney, que también recibe otros nombres según el programa estadísticos, que puede ser Wilcoxon W, Mann-Whitney U-Test, también puede ser conocida como Wilcoxon-Ransom Test. Entonces, todos estos nombres equivalen casi a la misma prueba, solo que dependiendo del programa, pues se prefiere usar uno de estos nombres. Esos son los más encontrados en los programas estadísticos, pero el nombre más común es prueba U de Mann-Whitney. En el caso en que encontremos una distribución bilateral, es decir, que los dos grupos forman un comportamiento bimodal porque tiene cada uno una moda como tal diferente, entonces entramos a plantear una hipótesis que está en términos de la diferencia, ¿sí? Cuando hay comportamientos bimodales, entonces planteamos hipótesis bilaterales para la prueba U de Mann-Whitney. Pero si encontramos un comportamiento asimétrico en la distribución de la variable, entonces debemos plantear la hipótesis unilateral, que implica que estamos apostando a que el valor de la mediana del grupo 1 es mayor a la de la mediana del grupo 2 o viceversa, ¿sí? Si esta es menor o igual. Entonces, en este caso, la prueba de Mann-Whitney utiliza algo que vamos a encontrar en las pruebas paramétricas. Las pruebas paramétricas, como no están fundamentadas en el promedio, lo que utilizan son la mediana y los rangos. Y él ordena los datos de menor a mayor y les asigna el número de rango, y a partir de este valor se obtiene como tal un valor T que nos da cuál es el estadístico de prueba para esa prueba. Básicamente ese procedimiento en los programas estadísticos pues está casi que descrito en los resultados. Por ejemplo, en el programa SPSS se puede ver cuál es el valor de los rangos, la suma y toda esta parte. En este ejemplo, tenemos un experimento diseñado para estimar los efectos de la inhalación prolongada de óxido de cadmio en 15 animales de laboratorio y 10 animales que fueron utilizados como controles. Y la variable que se midió fue la concentración de hemoglobina. La hipótesis que se estaba planteando estaba en función de concluir si la inhalación prolongada del óxido de cadmio podía disminuir el nivel de hemoglobina. Entonces, aquí tenemos los resultados de los niveles de hemoglobina en gramos aquí de los animales expuestos y de los animales no expuestos a esta inhalación de óxido de cadmio. Entonces, de igual manera, hacemos la exploración gráfica, estadísticas descriptivas, resumimos con este plot que probablemente hay un mayor rango como tal de concentraciones de hemoglobina en aquellos animales que estaban expuestos con respecto a aquellos que no estaban expuestos. Entonces, ante esta hipótesis, podemos, digamos, ante este análisis visual que estamos haciendo, podríamos plantear la hipótesis nula de que la mediana, en caso de que estos datos se corroboró que no siguen una distribución normal, se corroboró que, digamos, con la prueba de Shapiro-Wilk, los datos en cada grupo no seguían esa distribución. Entonces planteamos la hipótesis en términos unilaterales, en el cual apostamos a que la mediana de concentración de hemoglobina en el grupo de expuestos va a ser mayor o igual que la concentración como tal de hemoglobina en el grupo no expuesto. Bueno, aquí en el chat hay una pregunta, dice la tabla 1 sería hemoglobina al inicio en ambos grupos parecidos. Bueno, en este caso no sé si creo que es el valor inicial, o sea, durante un tiempo se evaluó la exposición al cadmio y después se midieron los niveles de hemoglobina, ¿sí?, en los animales. Entonces, este es el valor. Este está también en un libro, este ejemplo.
pero pues no hay como mayor detalle de la parte experimental que hicieron, ¿sí? Entonces eso sería como por consulta. Realmente no tengo el acceso como tal a toda la parte experimental que hicieron, pero creería que es una vez pasado un tiempo de exposición que se evalúa. Bueno, entonces ya una vez establecida esta parte del análisis y que no había como tal normalidad y encontrando esta hipótesis, identificamos aquí que en el programa estadístico SPSS, cuál es el valor de los rangos como tal para esa hipótesis. Y en la parte inferior encontramos el valor de la prueba, en la prueba U de Manguini, el valor P, para una cola multiplicado por 2. Entonces, en este caso, tenemos que tomar la última fila, que es 0.004, y dividirla por 2. Esa es una de las cosas que deben considerar en este caso, porque la prueba es una prueba unilateral. Si la prueba fuera bilateral, tomaríamos el valor P que está en esta penúltima fila, que es diferente, ¿sí? Para dos colas, para una cola. Solamente que aquí está multiplicado por 2, de manera que este valor hay que dividirlo por 2 para obtener realmente el valor P asociado a la hipótesis planteada, que indica que aquellos animales que estaban expuestos a la inhalación prolongada de cadmio tenían una mediana mucho mayor de concentración de hemoglobina con respecto a esa mediana que tenían los que no estaban expuestos. Entonces, la conclusión en este caso será que la inhalación prolongada de óxido de cadmio va a disminuir como tal el nivel de hemoglobina, ¿sí? Entonces, este sería eh, una de las conclusiones, porque en este caso se rechazó la hipótesis nula planteada. La hipótesis nula estaba en función de que este era mayor o igual y la alterna que este era menor que la del grupo 2. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver el caso de la prueba T-Student para muestras variadas o relacionadas. Aquí tenemos la medición en dos momentos o dos veces de una variable de interés y entonces en ese caso lo que miramos es la diferencia. Entonces la hipótesis nula nuevamente puede plantearse en términos bilaterales o unilaterales. Lo que hacemos es restar el valor de la medición 1 menos la medición 2 y esto nos da la diferencia. Y lo que evaluamos es si esa diferencia en principio sigue una distribución normal. Y entonces si esa diferencia sigue una distribución normal, pues empleamos esta prueba que es la T-Student variada. Ese es el primer paso. Entonces, aquí tenemos una variable que se midió, que es la efectividad como tal en términos de la reducción de los niveles de colesterol. Entonces, dos individuos participaron en este experimento y se les midió a raíz de una dieta que se les implementó combinada con un programa de ejercicios, se evaluó cuál era el nivel de colesterol en suero antes y al final del programa. Entonces, las mediciones que se presentaron para los dos individuos en términos de los niveles de colesterol están aquí representadas. Entonces son presentadas aquí y después tenemos una columna adicional que es la diferencia. Entonces vemos que algunos parece que redujeron, otros que aumentaron y una de las gráficas que mejor pues representa este tipo de análisis que busca la comparación de antes y después son estas gráficas de puntos y líneas en la cual podemos ver si la línea digamos es decreciente, entonces decimos que ese valor se redujo, pero si es creciente, entonces decimos que ese valor para la variable de interés aumentó. Entonces, digamos que gráficamente parece haber una mayor tendencia a la reducción. Entonces, la hipótesis ideal en este caso estaría en función de determinar si la diferencia como tal hizo
que esto fuese, digamos, una reducción debida a la implementación del programa de ejercicios y dieta. Entonces, cuando planteamos esta hipótesis alterna, que indicaría que la diferencia es menor a cero, es decir, que siempre la medición después en términos de los niveles de colesterol era menor con respecto a la medición que se había tomado al inicio. Si esto ocurre, entonces se debería rechazar la hipótesis nula. Y si esto no es cierto, entonces no se rechazaría la hipótesis nula. Entonces, para evaluar esto, ya se había corroborado también normalidad, encontramos que la diferencia seguía una distribución normal y entonces en este caso pasamos a hacer la prueba de Student para muestras pareadas. En este caso, pues el programa estadístico SPSS solo trabaja para pruebas bilaterales y entonces nos entrega el valor P para dos colas, que es 0.012. Entonces, de esta manera nos está indicando que sí existen diferencias estadísticas entre los dos grupos. Lo que ocurre en este caso, y es que por cumplir el supuesto de normalidad, entonces aquí en esta prueba podemos dividir este valor P por 2 para encontrar el valor P que está realmente asociado a la hipótesis que es unilateral, que era la que inicialmente planteamos. O sea, en este caso, el valor P que está relacionado a la hipótesis que indica que la diferencia es menor a cero, por lo tanto indica que el programa de ejercicios muestra una reducción significativa en términos de los niveles de colesterol en los participantes. Dado que esta significancia que se obtuvo fue menor a 0.05. Entonces, en este caso, podemos decir que la dieta combinada con el programa de ejercicios puede ser una alternativa para reducir los niveles de colesterol, según los resultados de este estudio. Bueno, finalmente vamos a ver aquí la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, que también vamos a ver que tiene muchos nombres. Las pruebas no paramétricas usualmente pueden tener, según los libros o autores, diferentes nombres y pues vamos a encontrarla como alternativa de la TED pareada, también como la opción de observaciones pareadas, también como Wilcoxon Syndrome Text. Entonces, todos estos nombres para poder resumir el método que permite comparar observaciones que son relacionadas cuando la distribución de esa diferencia no sigue una distribución normal. En ese caso también está basado el estadístico de prueba en lo que conocemos como rangos, que es básicamente ordenar cada uno de los valores de mayor a menor, menor a mayor, dependiendo del método, en términos del valor de la diferencia. En este ejemplo tenemos la carga de parásitos en pacientes al inicio del tratamiento. Y entonces aquí tenemos como valores hipotéticos realmente antes y después del tratamiento estos valores de carga de parásitos. Entonces tenemos aquí el antes y el después. También hacemos el ejercicio gráfico de evaluar cuál es la carga de parásitos y encontramos que parece haber una mayor tendencia a que esto incremente, pero no es claro del todo porque también hay algunas que bajan. Entonces, cuando estamos indecisos y el gráfico claramente no nos muestra si hay o no una tendencia a crecer o a bajar, lo mejor en estos casos es plantear la hipótesis en términos de una prueba bilateral que nos dice que no existen diferencias entre las observaciones pareadas o que sí existen diferencias en estas observaciones. Esto es lo que se plantea tanto en la hipótesis nula como en la hipótesis alterna respectivamente. En este caso, recordemos que son 19 pacientes en estudio. Entonces, una vez tenemos esta hipótesis y sabiendo previamente que los datos de la distribución como tal de la diferencia no se acoplan o no tienen un grado de compatibilidad alto con la distribución normal o con la hipótesis de normalidad, entonces allí empleamos la prueba de Wilcoxon.
En este caso, siempre vamos a encontrar en los resultados los valores correspondientes a la suma de rangos que está dado, y lo interesante aquí va a ser la identificación como tal del valor P, que en este caso es 0.103. En este caso se encuentra que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las cargas de parásitos antes y después del tratamiento. Entonces, lo que se puede concluir en términos prácticos es que el tratamiento no genera un cambio o una reducción que sea estadísticamente significativa en la carga de parásitos. Es probable que haya que adicionar otros elementos o medicamentos para que de pronto haya un cambio que sí pueda considerarse como estadísticamente significativo. Entonces, básicamente esa conclusión, ¿por qué se llega? Porque el valor P es mayor a 0.05, en este caso es 0.10, y entonces en ese caso lo que hacemos es rechazar la hipótesis nula, no rechazar la hipótesis nula. Sí, no se rechaza, entonces no hay diferencias. Bueno, ya para terminar, vamos a ver algunos artículos en los cuales de entrada ya se prevé que van a hacer la implementación o uso de este tipo de pruebas. Esta imagen la hemos visto en 2 ocasiones anteriores para identificar la presentación de promedios, desviación estándar, pero el día de hoy la estoy mostrando con el objetivo de mostrar lo siguiente, que básicamente cuando hay 2 grupos de comparación y definimos también nuestras medidas de tendencia central, desde aquí ya estamos definiendo cuál va a ser nuestra prueba siguiente cuando vamos a comparar los 2 grupos. Si de entrada en nuestra primera tabla, que esta es la tabla de datos basales, que usualmente se presenta en los estudios clínicos, específicamente en ensayos clínicos, pero que con mayor fuerza también se está usando en estudios observacionales. Entonces, en este caso, sabemos que si hay una descripción en términos del promedio, la prueba que se puede utilizar para comparar si existen o no diferencias entre los promedios de la edad materna, en este estudio en el cual se estaba evaluando el sulfato del magnesio en grupos de mujeres, se puede hacer a través de la prueba T-Student, ¿sí? Porque las muestras son independientes. Y en el caso en el que la variable ya está presentada en términos de la mediana, lo ideal sería hacer la comparación usando la prueba Udemann-Winn. Entonces, vamos a ver aquí que hay una última columna que presenta un valor P. La recomendación es indicar, sea con algún signo o letra superíndice, qué prueba es la que se está realizando. Por ejemplo, colocar una letra superíndice que sea A y al pie de la tabla se indique que la letra A corresponde a la prueba Udemann-Winn. En este caso nos dice que no existen diferencias entre la mediana de la edad gestacional entre los grupos. También nos dice que no existen diferencias en términos de también aquí de el largo de, sí, la estatura como tal entre el grupo, entre los 2 grupos de estudio, ¿sí? La idea en esta tabla es mostrar básicamente que los grupos son comparables. Entonces, cuando se busca que los grupos sean comparables, buscamos que no existan diferencias entre algunas características básicas, ¿sí? Esto sería al momento del nacimiento la estatura como tal que tenía el bebé al nacer, ¿sí? Entonces, todo esto es para orientar cómo presentar adecuadamente también estos resultados que ya obtenemos usando las pruebas estadísticas anteriores. Entonces, la recomendación ya para terminar es colocar un superíndice y referir prueba Udemann-Whitney, prueba T-Student, y también es posible indicar el nivel de significancia ante el cual fue evaluado en los métodos, escribirlo en el capítulo de los métodos. Bueno, ya para terminar, en la próxima sesión lo que vamos a hacer es abordar
cuáles son las pruebas estadísticas que permiten comparar más de dos grupos. O sea, hoy veíamos que tenemos dos muestras, pero si tenemos un tercer grupo, o un cuarto, o un quinto, ya hay otras pruebas que son más útiles, como el ANOVA o el ANOVA no paramétrico, que se conoce como Kruskal-Wallis. Entonces, ese sería el tema a seguir, y pues con esto terminamos la sesión del día de hoy. Quiero saber si de pronto tienen alguna pregunta en el chat, que han estado muy juiciosos y atentos. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos en la próxima sesión, donde vamos a ver ya la comparación de más de dos grupos. Entonces veremos ANOVA y también veremos la prueba de Kruskal-Wallis. Bueno, no se vayan a asustar con los nombres. Bueno, feliz tarde, y pues cualquier inquietud estaré atenta en el foro. Cualquier cosa entonces pueden escribir. Feliz tarde para todos. Chao. Gracias a todos.